Continuando con la lista de reproducción de MATLAB Prime para resistencia de materiales, en este caso les voy a mostrar el procedimiento para la creación de un diagrama de cargas axiales. Les recuerdo que mis videos están pensados como información complementaria, lo que quiere decir que previamente ustedes ya se debieron haber familiarizado con toda la teoría y de preferencia dominar todo lo relacionado a la teoría. Sin embargo, les dejaré videos de otros canales que me parecen muy buenos donde hay ejemplos de cargas axiales, la teoría de cargas axiales, cómo se crean los diagramas y también ejemplos de cómo crear estos diagramas. Ok, una vez en MATLAB, aquí lo que nosotros necesitamos es que sin importar el número de cargas que nosotros tengamos, tratar de reducir nuestro sistema a este sistema que vemos aquí. Aquí simplemente tenemos una barra que está sometida, solamente puede estar sometida a tensión o compresión. Es decir, aquí no existe ninguna fuerza cortante, ningún momento torsor, ni ningún momento flector. Eso lo pueden ver en la teoría. Van a existir dos tipos de cargas, lo que son las cargas puntuales o las cargas distribuidas. Las cargas puntuales pues tendrán su punto de aplicación y las cargas distribuidas tienen un punto inicial y un punto final. Vamos a tener una distancia L que va a ser la distancia total de nuestra barra y X va a representar el punto donde estamos calculando nuestra carga axial. Es decir, este punto de aquí se va a desplazar desde la izquierda, es decir, lejos del apoyo, hacia el final del apoyo, se va a ir desplazando. Las ecuaciones que las pueden revisar en la parte de la teoría o en el libro con el que ustedes están trabajando van a ser las siguientes. Para la carga axial para X, es decir, solamente a lo largo de X, en el punto en que deseamos calcular va a ser la sumatoria de las fuerzas puntuales más la sumatoria de la integral de las cargas distribuidas. Hay que recordar que, bueno, por ejemplo, acá les voy a mostrar el libro de Hibbeler. Las cargas distribuidas pueden ser constantes, como por ejemplo esta fuerza de aquí que tiene un valor de 2. Bueno, en este caso son fuerzas cortantes para vigas, pero el principio es el mismo. Las cargas distribuidas pueden ser constantes como aquí 2 o pueden ser como acá que W representa una función, es decir, en cada uno de los puntos es diferente. O como por ejemplo en la parte de acá que W tiene una función que tiene aquí hasta un seno incluso. Entonces, esto quiere decir que no es una constante, sino que es una función. Por eso es que utilizamos acá la integral. Eso lo pueden ver en cualquier otro libro o revisar los videos que yo les recomendé para que puedan entender la parte teórica. Con el ejemplo espero que esto quede un poco más claro. Acá vamos a tener otra variante de esta ecuación, que es la carga axial cuando Q de X, es decir, cuando la carga es una carga constante y no está dada por una ecuación. En este caso es relativamente más fácil porque vamos a necesitar hacer la sumatoria de la carga y vamos a multiplicarla por el X donde estamos calculando menos el punto inicial y de la misma manera menos la sumatoria ahora por X menos el punto final, que va a ser el punto final de la aplicación. Bueno, esto de momento dejémoslo aquí. Esto de la parte teórica lo pueden revisar en los otros videos o en el libro que deseen. Yo lo que quiero es concentrarme en cómo ingresar estas ecuaciones de manera correcta a MATLAB para poder realizar el diagrama. Entonces, aquí está concretamente el ejemplo que vamos a resolver hoy. Vamos a tener tres cargas puntuales, F1, F2 y F3, y tres cargas distribuidas, Q1 y Q3. Inicialmente estas cargas distribuidas van a ser constantes, ya lo he escrito en la parte de acá abajo. Entonces analicemos cómo ha empezado la resolución. La parte A va a ser los datos iniciales y la creación de las ecuaciones. Entonces lo primero que he hecho es reasignar el origen. Como saben, el origen de MATCAD está en 0. Esto básicamente se lo puede cambiar acá también por 1 y acá cambió a 1 o en 0. Lo voy a dejar en 0 para que se note que he hecho la reasignación. En este caso, simplemente por comodidad, se puede trabajar con 0 y se puede escribir en base a este origen. Esto ya se irá anotando con el ejemplo. Las cargas puntuales las he ingresado en un vector que se llama F con la primera carga 10 kN, menos 5 para la segunda y menos 10 para la tercera. Y asimismo los puntos de aplicación está a 30 centímetros, 50 centímetros y 80 centímetros. Aquí ya estoy trabajando directamente con las unidades. Las unidades tienen que quedar así en azul. Si por alguna razón la unidad
les da algún error, tienen que seleccionar esta parte y en la parte matemática tienen que asignarle unidad. Entonces, como vemos, la primera carga 30, la segunda 80 y la última a 80. Estoy tomando acá como origen de coordenadas el valor al final del apoyo, es decir, a la izquierda, este punto de aquí. Me estoy desplazando desde este punto hacia la derecha. Obviamente las cargas que están hacia la derecha son cargas en compresión y son negativas, menos 5 y menos 10. Ahora, en cuanto a las cargas distribuidas, igual, menos 20 para esta primera que está comprimiendo la barra y 40 para esta segunda. Obviamente van a tener un punto inicial de aplicación, 10 y 40, es decir, empieza en 10 y termina en 40, y la segunda empieza en 70 y termina en 100. ¿Qué es lo que teníamos acá también? Tienen que tener un punto inicial de aplicación y un punto final. Listo. Lo siguiente es la longitud de la viga, que es 1 metro, que pues ya lo tenemos acá, 100 centímetros. Y estoy creando una variable x que está avanzando hacia el valor final de L. Es decir, básicamente estoy creando varios puntos con los que luego voy a calcular. Si le doy igual, puedo ver los puntos acá. Listo, en esto no hay mayor complicación. Lo siguiente, ahora sí va a ser crear las ecuaciones de la carga axial. Lo primero va a ser la ecuación para las cargas puntuales. Aquí hay que ver que he creado una variable n sub f de x, una función, que le estoy asignando con los dos puntos la siguiente ecuación, que es la sumatoria desde i, que es 1, por eso puse acá el origen que sea en 1, hasta el número de filas de f, es decir, 1, 2, 3, va a sumar todos esos valores y va a sumar cada uno de los f. Pero acá adicionalmente le he agregado esta parte, es decir, los x que sean mayor que LF, índice de matriz, y, es decir, que sean a cada uno de estos x tiene que ser mayor que el punto de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Veamos, por ejemplo, qué pasa en n sub f de 40 centímetros, por ejemplo. Igual, me está dando 10 kilonewtons. ¿Por qué? Porque aquí en 40 centímetros me está tomando todas las fuerzas puntuales que estén hacia la izquierda de estos 40 centímetros. Es decir, aquí están estos 10, por eso es que en 40 siguen apareciendo estos 10. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en 60 voy a buscar las cargas puntuales? Me van a aparecer ya estas dos, es decir, los 10 menos los 5. Veamos. 60, listo, y están apareciendo los 5. 10 menos 5. ¿Qué hubiera pasado si yo no le agrego esta parte de acá? Pues pasaría lo siguiente. Que por ejemplo, n sub f de x a 40 centímetros, igual me está dando menos 5, es decir, todo está sumando todos los valores de este vector. Y no está tomando en cuenta la distancia, sea cual sea la distancia que yo escriba, solamente los está sumando. Entonces voy a borrar esta parte de acá y aquí de nuevo lo vuelvo a multiplicar por x mayores que LF de i. Entonces, como esto es un operador lógico, si es que la respuesta es afirmativa, me va a dar un valor de 1. 1 multiplicado por cualquier valor, pues será el mismo valor. Pero si de aquí, esto, la evaluación de este paréntesis es negativa, me dará 0. Y 0 multiplicado por cualquier valor dará 0. Entonces, estamos tratando de utilizar esta lógica para descubrir el valor x de las fuerzas puntuales. Entonces, espero que esta parte esté entendida. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Aunque no sea 100, ¿qué pasaría si por ejemplo fuera 90? Tendría que darme el resultado de toda la sumatoria. N sub f de 90 centímetros. Y listo, me está dando la sumatoria. Ok, cerramos. La siguiente parte es la ecuación para las cargas distribuidas. Aplicamos exactamente la misma lógica. Estamos utilizando esta fórmula de aquí, pero le estamos agregando aquí este siguiente operador.
el operador lógico, es decir, solamente para los x que sean mayores que el punto inicial, y en la parte de la derecha solamente para los x que sean mayores del punto final. Y la ecuación de las cargas no es nada más que la sumatoria de estas dos ecuaciones, la sumatoria de las cargas puntuales más la sumatoria de las cargas distribuidas. Y vamos a tener el gráfico en la parte de acá abajo. Entonces analicemos un poco este gráfico de acá. Después ya les explicaré esta parte de acá. Aquí solamente he dibujado el x1 sobre las unidades para que se muestre 100 y sobre las unidades también n de x, que son kilonewtons, para que quede correctamente las escalas. Si doy acá doble clic, ok, aquí lo que he hecho es seleccionar las barras, simplemente para que se coloreen este área. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por ejemplo en 10 empieza nuestra carga distribuida. Si ven la teoría de los diagramas, cuando tenemos una carga distribuida se empieza a formar este triángulo mostrándonos la distribución, pero a los 30 ya aparece la carga puntual. Entonces, como aparece la carga puntual, se va hacia arriba. Pero la carga distribuida sigue actuando hacia los 40, entonces sigue bajando, bajando y se mantiene aquí hasta este valor. No hay ninguna otra carga hasta que en los 50 aparece otra vez una carga distribuida de compresión y baja nuestra gráfica. De nuevo, no tenemos ninguna otra carga, seguimos, hasta que en 70 nos encontramos otra vez con una carga distribuida, entonces empezamos a subir, tiene esta distribución en forma de triángulo, y en 80 nos volvemos a encontrar con otra carga puntual y tiene estas caídas, y así hasta el final, porque la carga distribuida actuaba hasta el final. Entonces, como vemos, esto cumple con la teoría de que las cargas puntuales tienen estos cambios perpendiculares, mientras que las cargas distribuidas tienen esta forma triangular. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra función. Si queremos, por ejemplo, acá cambiar y comprobar, podríamos, por ejemplo, aquí dejarla en 0, 0 y 0, sin cargas distribuidas, y vemos qué es lo que pasa. Las cargas puntuales solamente tienen esta distribución en forma rectangular. Y ahora hagamos el caso inverso. Menos 20 y acá 40. Borremos esta parte de acá, dejémoslo en 0. Dejémoslo en 0 y las cargas puntuales en 0 también. Y ojo que aquí no me está dando error porque como las cargas hace la multiplicación, pero las multiplicaciones por 0 dan 0 igual, así que de todas maneras trata de graficarlos, pero como son 0 no se nota nada. Entonces aquí empieza esta carga en 10, va bajando, bajando, bajando la carga distribuida, en 40 se acaba. Como no hay ninguna otra carga, sigue esta distribución manteniéndose hasta que en 70 se vuelve a encontrar ahora con la fuerza de 40 hasta 100 y sube. Entonces, la idea de tener un programa escrito en MATCAD es la automatización. Llegar a las ecuaciones de manera que pueda ser automático para que no importe cuál sea el valor, siempre siga graficando sin ningún error. Entonces voy a volver al ejemplo anterior. Acá lo dejo en 10. Teníamos 10 menos 5 y menos 10. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera utilizar esta ecuación con la integral? Les quiero mostrar que da el mismo valor cualquiera de estas dos ecuaciones que utilicemos, siempre y cuando la carga sea constante, no importa si utilizo la integral o utilizo esta ecuación simplificada. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la parte de acá, en la parte C? Cuando X no es constante. Bueno, lo primero que les dije, voy a mostrar cuando sí es constante. Entonces, fijémonos en la parte de acá. Primero he creado un Q1 que le estoy asignando los valores de Q1 y Q2, es decir, los valores de aquí. Básicamente estoy volviendo a escribir la misma ecuación, pero como función, es decir, Q1 de X. Lo siguiente es darle los límites de integración.
Como vemos para los x que son mayores que el punto final, voy a restar x menos el punto final para tener las posiciones. Y la segunda posición, si es que los x son mayores que el punto final de aplicación, voy a restar el punto final de aplicación menos el punto inicial. Es decir, lo que tengo acá, el punto final menos el punto inicial, para saber que tengo que integrar en esta parte. Entonces, en esto lo he utilizado como para definir los límites de integración. Entonces, este PR son los nuevos límites de integración. Necesita el argumento X y necesita el argumento Y. Esto lo voy a utilizar en la parte de acá abajo. Que acá estoy utilizando ahora sí la fórmula con la integración. Es decir, la integración desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el resultado que me dé este pequeño programa de acá. Por una variable xx del diferencial xx. Recuerden que tiene que ser lo mismo. El índice de matriz para saber en qué valor va a analizar en el valor i. Y el i va desde 1 hasta las filas de q. Y la misma lógica, solamente para los x que son mayores que el punto de aplicación. Es decir, si no hay carga, aquí este punto será 0. Y el resultado de aquí será 0, 0 por 0. Y aquí no tendrá ningún valor. Entonces, esto está analizando qué carga distribuida tengo dependiendo de la distancia. Por ejemplo, en 20 centímetros, ¿qué pasa? Tenemos menos 2. Es decir, en 20 centímetros tenemos menos 2, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, la ecuación final para N1, que es N1 es el caso C cuando X no es constante. Aunque repito, estoy haciendo ahorita para una carga constante, solamente para comprobar que sea cual sea la ecuación que utilicemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces la ecuación de N1 será N sub f de X más N1 sub Q de X. Lo que está acá, es decir, las cargas puntuales de la parte de arriba más la ecuación con la integral. Y esto es lo que yo he dibujado acá. Si se fijan, este Y2 son las líneas verdes. Entonces, aquí, este Y2, listo, aquí están las líneas verdes. Entonces, obtenemos exactamente el mismo resultado, ya sea con la integral o con la ecuación simplificada, sin importar si es que yo estoy utilizando esta ecuación o esta ecuación, siempre y cuando Q sea constante. Entonces, ahora, si Q no es constante, es decir, que tiene una distribución como la de acá, por ejemplo, que va a ser esta pequeña parte de aquí, esto de aquí. Entonces, ahora, este Q1, en lugar de yo asignarle un valor, es decir, 20, que está acá, y 40, estoy escribiendo una ecuación. La ecuación puede ser cualquier tipo de ecuación, en este caso esta simplemente es como un ejemplo. Entonces, estoy ingresando esta ecuación de acá. Acá las he dibujado para que puedan ver cuál sería la distribución. ¿A qué me refiero con la distribución? Por ejemplo, en la parte de aquí, estas flechas están indicando la distribución de esta carga distribuida. Entonces, aquí he dibujado la distribución de la carga distribuida. Pero ahora, ¿cómo esta distribución va a afectar a nuestro diagrama? Volvemos acá. Y recuerden que MATCAD lee desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, como este está más abajo que este de aquí, estoy leyendo estos valores. ¿Qué voy a hacer? Si los subo, ahora he evaluado los valores de acá abajo. Y ahora sí, el diagrama ha cambiado. Ya no es el mismo porque esto ya no son la misma ecuación. Es decir, este Q1 ya no es constante, sino que es una función. Entonces aquí vemos los cambios que tendríamos si es que utilizamos un Q1 que no sea constante. Y de nuevo, ¿qué pasa si utilizo los constantes? Lo vuelvo a bajar. Y el resultado será exactamente la misma ecuación. De momento acá he escrito en la parte de acá abajo una función más, que es este y3.
En este caso, por ahora no voy a dar la explicación de qué es esto, después ya lo veremos, pero simplemente para dejarlo aquí como ejemplo y como introducción de las siguientes partes, aquí vamos a ver la gráfica de esta integral. De momento no estamos viendo ningún caso muy complicado. Este es el caso más sencillo de una barra que está sujeta a tensión o compresión y no tiene apoyos redundantes. Y ojo que de momento no estamos calculando los esfuerzos, ni el material, ni el área de la sección, diámetro de la sección. Estamos avanzando desde lo más simple para ir paso por paso hasta las partes más complicadas. Antes de avanzar con los análisis estructurales y toda la parte de la teoría de la resistencia de materiales, tenemos que entender la parte estática, es decir, saber a esta barra, sin importar qué material sea, qué diámetro sea, saber cuáles son las cargas y cómo se están distribuyendo las fuerzas internas dentro de esta barra. Y luego, en base a esos resultados y en base a estos diagramas, podemos elegir los diámetros que vamos a utilizar para esta barra, el material y todos los demás parámetros. Entonces empezamos desde la parte estática con la parte más sencilla que son los diagramas de fuerzas internas. Si quieren reforzar toda la parte teórica, pues acá está por ejemplo el libro de Hibbeler, aunque aquí está para cargas cortantes y momentos flectores, pero bueno, el principio es el mismo y en YouTube les dejaré otros videos de otros canales donde hay explicación acerca de estas partes. Si tienen alguna duda en cuanto al diagrama de las cargas axiales, me pueden escribir.